Hola, me da mucho gusto volver a verte. Este video es un remake de un antiguo video del canal, espero que lo disfrutes. En un video anterior mencionamos que la función de onda es el objeto que contiene toda la información física de un sistema cuántico. Pero, ¿qué es esto de la función de onda? Y sobre todo, ¿por qué ondas? Para ello habrá que hacer un pequeño viaje por la fascinante historia de la física. Remontémonos al siglo XIX, y es que todo comienza con la luz, siendo en aquel momento ampliamente aceptado que la naturaleza de la luz era ondulatoria. La evidencia experimental sugería lo anterior, en particular debido al experimento de la doble rendija, donde científicos como Huygens y Young demostraron que la naturaleza de la luz se comportaba como una onda. Este experimento fue propuesto originalmente en 1801 como una forma de comprobar la naturaleza de la luz, y consistía en lo siguiente. Se hacía incidir un haz de luz sobre una barrera con dos rendijas estrechas y paralelas entre sí, como observas en la figura. Detrás de la barrera se encuentra una pantalla que detecta las regiones con mayor intensidad de la luz que atravesó la barrera. Si la luz se conformara de muchas partículas, como la materia, entonces el flujo de estas partículas atravesaría las rendijas y se debería observar dos manchas en la pantalla. Por el contrario, si la luz es en efecto una onda, lo que se observaría es un patrón de interferencia, pues al atravesar la barrera es como si la luz se separase en dos nuevas fuentes que interfieren entre sí, de forma constructiva o destructiva, como lo hace una onda. El experimento fue un éxito, y el resultado fue un patrón de interferencia. Esto parecía corroborar que la luz era en efecto una onda, en particular la ondulación del campo eléctrico y magnético. Esta interpretación de la naturaleza de la luz fue ampliamente aceptada por casi un siglo, hasta que a finales del siglo XIX y principios del XX se descubrió un fenómeno bastante impresionante y que parecía contradecir todo lo que se entendía hasta ese momento: el efecto fotoeléctrico. Fue Heinrich Hertz el que descubrió dicho efecto cuando trabajaba con luz. Él se dio cuenta de que si se hacía incidir luz ultravioleta sobre una placa metálica, se facilitaba la generación de chispas eléctricas, esto es, corriente eléctrica. Sin embargo, si usaba luz de una frecuencia menor, el efecto desaparecía, sin importar la intensidad de la luz. Este resultado parece contraintuitivo a primera instancia. Para entender el porqué, hagamos la siguiente analogía. Si pones una bandeja de metal afuera en un día muy soleado, esperas que después de un rato la bandeja esté muy caliente. Pero si por el contrario el día está nublado, la bandeja no se calentará tanto. En este caso, la temperatura de la bandeja dependerá de la intensidad de la luz del sol. Si la luz es muy intensa, se calienta más, pero si no, no se calienta tanto. En el efecto fotoeléctrico sucede lo contrario. Aquí no importa si pones una luz muy intensa de baja frecuencia, la placa de metal no va a generar corriente. Pero si pones una de alta frecuencia, así su intensidad sea muy tenue, generarás la corriente. La explicación a esta aparente contradicción vino de la mano de Max Planck y de Albert Einstein, y le valió el Premio Nobel de Física a este último en 1921. El efecto fotoeléctrico se puede explicar si uno supone que la luz se conforma de pequeños paquetes de energía llamados cuantos. Y sí, esta es la razón del nombre cuántico. Einstein llamó fotones a estos paquetes y les dio una naturaleza corpuscular. Estos fotones chocan con los átomos del metal uno por uno, y si su energía es suficiente pueden liberar los electrones generando la corriente eléctrica. Si por el contrario los fotones no tienen la energía necesaria, no importa cuántos envíes, no podrán separar al electrón del átomo, pues necesariamente tiene que ser uno y solo uno con la energía necesaria. Este fenómeno es consecuencia de que los niveles de energía en el átomo están cuantizados, lo que significa que el electrón alrededor del núcleo no puede estar con cualquier energía que él desee, sino que va a estar en niveles bien definidos con una energía discreta que llamamos orbitales. Para incidir una transición entre estos orbitales, un fotón debe de entrar con la energía necesaria tal que sea la diferencia de energía entre dos orbitales, o de forma equivalente, un fotón debe de ser emitido desde el átomo con una energía equivalente a la diferencia de los niveles. Hay evidencia experimental de esta cuantización de los niveles de energía y es justamente las líneas de emisión que vemos en los elementos. Esto es una prueba de que en efecto los niveles de energía en el átomo están cuantizados, son discretos. Y de hecho, esta explicación se verificó experimentalmente por Millikan y así se dio origen al concepto de la dualidad onda-partícula,
La luz se puede comportar como una onda o como una partícula a la vez. Fascinante. Luego, en 1924, un joven físico llamado Louis de Broglie propuso algo revolucionario. Sugirió que, al igual que la luz, las partículas de materia como los electrones, protones y demás, también tienen propiedades ondulatorias. Esta idea cambió nuestra comprensión de la física para siempre. Para corroborar la hipótesis de Broglie, se realizó el experimento de la doble rendija, pero en esta ocasión, en lugar de luz, se usaron electrones, y el resultado dejó boquiabierta a toda la comunidad. Se observó un patrón de interferencia. Los electrones se comportaban como ondas. Pero espera, pues la cosa es mucho más sorprendente que esto. Resulta que si uno enviaba electrones uno por uno, tras varias realizaciones uno observaba el mismo patrón de interferencia. Esto es como si el electrón individual se comportara como una onda e interfiriese consigo mismo. El electrón pasó por ambas rendijas a la vez. Este resultado fue el germen del concepto de las ondas de materia. Las partículas como los electrones, protones, átomos e incluso tú mismo tienen una onda asociada. Cuando la longitud de dicha onda es muy grande en comparación al tamaño del objeto, como sucede con partículas muy pequeñas, entonces la naturaleza ondulatoria emerge y los sistemas se rigen por las leyes de la mecánica cuántica. La función de onda entonces es la representación matemática que describe estas ondas de materia y nos permite calcular probabilidades y otras propiedades cuánticas. En 1925, Erwin Schrödinger desarrolló la famosa ecuación de onda que lleva su nombre. Esta ecuación describe cómo evoluciona la función de onda de un sistema cuántico en el tiempo. La función de onda representada por la letra psi contiene toda la información física del sistema cuántico. Pero hablando en un sentido más terrenal, ¿qué significa psi? ¿Tiene sentido preguntarse qué es lo que ondula y sobre qué medio lo hace? La respuesta a estas interrogantes han sido un tema de discusión y reflexión filosófica que incluso perdura hasta nuestros días, y es que la respuesta no es sencilla, pero podemos dar una interpretación. La función de onda no describe una oscilación física en un medio material como lo harían las ondas sonoras en el aire o las ondas en la superficie del agua. En cambio, la función de onda es una entidad matemática que contiene información sobre las probabilidades de los estados cuánticos de una partícula. Según la interpretación de Copenhague, popularizada por Niels Bohr y Werner Heisenberg, la función de onda representa la probabilidad de encontrar una partícula en un estado en particular. En esta interpretación, preguntar qué es lo que ondula no tiene sentido físico directo, porque psi es simplemente una herramienta matemática que nos sirve para calcular probabilidades. Lo que hace muy interesante a los sistemas cuánticos son las propiedades de superposición que tienen sus funciones de onda. Por ejemplo, la función de onda de un electrón alrededor del núcleo de un átomo se puede conformar de la combinación de varios orbitales. Es como si el electrón estuviese en todos los orbitales pero en ninguno a la vez. Una vez que uno hace una medición, la función de onda colapsa. Es decir, elige una de las muchas probabilidades que tiene y se manifiesta en ese estado. Esto es lo que se conoce como el colapso de la función de onda y es un fenómeno que no tiene análogo con algo clásico. Por ejemplo, en un video anterior mencionamos el ejemplo de las bolas dentro de una caja. Si tú tienes dos bolas de diferente color en cajas distintas cerradas, al momento de abrir una y ver el color de una de las bolas, sabrás en automático el color de la otra bola. Sin embargo, en los sistemas cuánticos la función de onda está indefinida, los colores no existen, es la función de onda la que elige qué color va a manifestar una vez que tú la mides, una vez que tú la observas. Y ahora, ¿qué sucede cuando hay más cuerpos? Pues resulta que cuando uno tiene dos electrones, por ejemplo, podemos escribir la función de onda de ambos como conjunto, como el producto de las funciones de onda individuales de cada uno. Tiene lógica, ¿verdad? El rompecabezas se compone de la unión de todas sus piezas. Pues atentos, porque lo siguiente te volará la cabeza. Hay estados cuánticos que se componen de dos o más cuerpos, pero que no se pueden separar como productos de sus funciones de onda individuales. Es como si tuvieras un rompecabezas que no se puede formar de la unión de sus piezas. Algo fascinante. La mecánica cuántica no nos permite tener conocimiento total de un estado compartido simplemente conociendo sus componentes.
Aristóteles tenía razón, el conjunto es mayor que la suma de sus partes. Estos estados se llaman estados entrelazados y fueron objeto de debates muy acalorados a inicios del siglo pasado, pues tienen propiedades fascinantes que parecen desafiar la misma intuición humana. Por ejemplo, estos estados entrelazados parecen desafiar las leyes de la relatividad de Einstein por algo que se conoce como acción instantánea, acción fantasmal. El mismo Einstein fue uno de los grandes haters de la mecánica cuántica en sus inicios. Pero lo fascinante es que estas propiedades parecen ser reales, parecen existir debido a que la evidencia experimental así lo sugiere. Tenemos un video muy interesante hablando al respecto de este tema. La realidad es que la mecánica cuántica va tan de la mano con la filosofía y la interpretación y la relación con la conciencia humana que ha dado lugar a debates y discusiones muy interesantes y que enriquecen nuestro conocimiento y nuestro entendimiento sobre el universo. Por ejemplo, ¿me creerías si te digo que tú como observador juegas un rol muy importante con el universo, con el mundo que te rodea? ¿Me creerías si te digo que si un árbol cae en medio de la nada y no hay nadie para escucharlo, no hizo ruido? Muchas gracias nuevamente por haber estado aquí. Y como diría el gran Javi Santaolalla, estudia porque yo sé que dentro de ti hay un Einstein, hay un Bohr, hay un Heisenberg, hay una Marie Curie, hay una Emmy Noether, solo tienes que encontrarlo. Muchas gracias y nos veremos hasta la próxima.